y ahí tiene una cantidad de nombres. Sí, así estaba mi piel ayer. Es un infiltrado perivascular. Eso siempre pasa en un proceso alérgico. Siempre pasa en un proceso alérgico y es un cambio patológico. El otro se llama dermatografismo. Cuéntamelo. Esto, literalmente, eso le hacen la prueba a la persona y entonces dibujan un 36, dibujan a uno un 36 acá y después de que si uno reacciona, se marca el 36. Entonces yo me paso ahorita la mano y se me marca todo. Entonces esa es la reacción alérgica que tengo. ¿A qué? Ni idea. Eso voy a ir a ser dermatólogo hoy. Pero eso pasa perdón, un segundito. Esto es lo que pasa, literalmente eso pareciera que fuera editado, ¿no? Así se ve. O sea, le marcan así y se marca absolutamente todo digamos, los dedos o cualquier cosa. Digamos, o mi perrito me rasguñó acá, también me va a marcar aquí. ¿Quién sabe qué será? Es un proceso alérgico. Es un proceso alérgico ¿a qué? No sé. Es un proceso alérgico. Entonces, pues, ayer sí tuve una crisis un poquito más intensa con respecto a esto, entonces pues no me tocó ir a urgencias, porque ¿qué pasa? Si uno deja sus procesos alérgicos pasarlos, la histamina no solamente tiene efectos en la piel, tiene efectos tanto sistémicos. Entonces, ¿en dónde específicamente? En el pulmón. Entonces, si uno deja que la histamina siga cursando, uno puede hacer broncoconstricción y tener problemas respiratorios. Eso es lo que le pasa a las personas asmáticas. Entonces, cuando uno tiene un proceso alérgico así de grave, uno tiene que ir al médico, nada que hacer. Entonces les estoy explicando eso pues, para que entiendan más o menos la situación de por qué no estamos en parcial en este momento. ¿Listo? Les va a dar más tiempo para repasar y para estudiar, entonces ventaja para algunos. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues me la pueden hacer al final del clase. ¿Listo? Aquí, vamos a empezar con esta parte específicamente. Hemos quedado, el martes, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto los tipos de necrosis, que es una necrosis de licuefacción, que es una calcificación, que es una necrosis fibrinoide, que es una necrosis gangrenosa, grasa. ¿Falta alguna? No, creo que tengo eso. Sí, les había explicado la diferencia entre qué es un proceso apoptótico y qué es un proceso necrótico. Recuerden que una de las principales diferencias entre una apoptosis y una necrosis es que la apoptosis va a ser organizada, va a ser dependiente de energía y no va a generar una respuesta inflamatoria asociada. ¿Listo? En cambio, en necrosis sí, la necrosis siempre va a generar inflamación, independientemente de su origen. Todos los procesos necróticos van a generar inflamación. Todos. De nuevo, porque tenemos una cantidad de moléculas que son reconocidas como extrañas, como cuáles, el ADN, el ARN también, las histonas, la mitocondria, que otras proteínas intracitoplasmáticas. Todas estas, digamos, van a ser reconocidas por ¿quiénes? Por los macrófagos de los tisulares. ¿Ven? Entonces les hago una pregunta, ¿qué es un macrófago tisular? Un osito madurado que está en tejidos. Ese sería uno transitorio, uno que está migrando. ¿Cuál es la diferencia de esos con los tisulares? ¿Los tisulares? ¿Una célula en específico? Una célula en específico. Que está en un órgano en específico. Tenemos varios. No sé si yo creo que ustedes ya los han escuchado. Tenemos los macrófagos alveolares. ¿Qué otro? La célula de Kupffer. ¿Qué otro? El osteoclasto. La célula dendrítica, exactamente. Como dijo Helen, la célula de microglia. ¿Sí? Las Langerhans. La célula M. Entonces son macrófagos que están en múltiples tejidos, pero no todos se van a llamar así. Hay otros que se llaman simplemente macrófagos tisulares. Simplemente para que lo recuerden de inmunología, que eso va a ser importante más adelante en procesos inflamatorios. No sé si les nombraron en inmuno que hay dos tipos de macrófagos, M1 y M2. ¿No? Bueno, lo vamos a ver acá. Hay macrófagos M1 y M2. Unos son proinflamatorios, otros son procicatrizales o antiinflamatorios. ¿Listo?
Entonces, normalmente, todos los tejidos que vamos a tener en el cuerpo, o sea, la piel, el ojo, el pelo, cualquiera, absolutamente cualquier órgano, va a tener una población de macrófagos que siempre va a residir en ese tejido. ¿Listo? ¿De dónde vienen? Se descubrió hace poco que vienen del saco vitelino. Entonces, esos macrófagos que tenemos en el cuerpo están desde la vía embrionaria. Desde la vía embrionaria. ¿Se acordaban de esos macrófagos, de los nombres de esos macrófagos o no más o menos? Más o menos. Tienen que tener en cuenta los macrófagos especializados. Salud. Entonces acá Miguel había dicho algo y es que él dijo que los macrófagos tisulares eran un monocito que llegaba a un tejido y maduraba, ¿listo? Esos van a ser los transitorios. Pero igual esos macrófagos hay que también tenerlos en cuenta. Esos macrófagos, ¿de dónde vienen? De la médula ósea, ¿listo? De la médula ósea. En cambio, estos macrófagos tisulares ya es una población que viene desde el saco vitelino. Y recuerden que el saco vitelino es una estructura que se entra en apoptosis en la vía embrionaria, desaparece en la vía embrionaria. Creo que esta pregunta se las hice ayer, el martes, se las vuelvo a hacer. ¿Qué especies retienen el saco vitelino hasta que son aves? Sobre todo las aves y los reptiles. O sea, las aves retienen su saco vitelino. Pues más adelante, si ustedes llegan cuando lleguen a medicina aviar, si algún día les toca hacer una práctica, no sé si en medicina aviar hagan prácticas, sería chévere que los dejaran hacer prácticas en medicina aviar, y les toca hacer necropsia de pollitos de un día, pues es un poquito traumático, pero cuando uno explora la cavidad celómica, uno encuentra el saco vitelino ahí. Es literalmente una yema de huevo dentro de la cavidad celómica, y ese saco vitelino uno lo puede evaluar si hay enfermedades o no. ¿Listo? Bastante importante ese proceso. Entonces, ¿por qué le estoy explicando todo esto a los macrófagos? Porque él va a ser el que desencadena la respuesta inflamatoria en todos los tejidos. Siempre va a ser un macrófago. Esto es importante porque siempre van a ser los macrófagos los que van a desencadenar una respuesta inflamatoria en el tejido. Entonces vamos a tener, ahora sí, dentro de la apoptosis como tal, vamos a tener dos vías metabólicas, o dos vías principales, o dos, digamos, desencadenantes. Uno va a ser la vía intrínseca y otro va a ser la vía extrínseca. Un segundito, que verdad. Es que ayer estaba haciendo trabajo y me quedé foqueado. Ahí va a haber una enzima o varias enzimas muy importantes. ¿Cómo se llaman? Las caspasas.
las caspasas. Las caspasas. Las caspasas van a participar tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. Están compuestos por residuos de histeína y de aspartato. O sea, de aminoácidos que se requieren todo el tiempo. ¿Puedes repetir de qué están compuestos? De residuos de cisteína y residuos de aspartato. Eso era lo que activa, no sé, era lo que activa el factor de capa o neural. Sí, es proinflamatorio, sí. Ok. Gracias. Tenemos varios tipos de caspasas. Específicamente vamos a colocar estas, la 8, la 9 y la 10. La 8, la 9 y la 10 son iniciadoras. Qué pequeña las pasas, son iniciadoras. Caspasa 8, 9 y 10 son caspasas iniciadoras. La 1, la 4 y la 5 son inflamatorias. Y la 3, la 6 y la 7 son moléculas efectoras. ¿Listo? Entonces tenemos varios tipos de caspasas. Unas son iniciadoras, otras son proinflamatorias y otras son efectoras. Efectoras, como tal. Ya teniendo en cuenta eso, la vía extrínseca se inicia por receptores de muerte. Vía extrínseca por receptores de muerte. ¿Ya? ¿Es la que me has escrito? ¿O no? No. Es que no sé qué me había escrito, no lo reconozco todavía. Pero, la ¿Pero hoy? Sí. Se activa por receptores de muerte. Y la vía intrínseca normalmente siempre va a ser un daño intracelular muy severo. La extrínseca es por receptores de Receptores de muerte. Y la intrínseca por un daño intracelular muy severo. Daño intracelular muy severo. Mira lo que dice ahí, eso es un esquema de la Robbins, es bastante bonito también de observar. ¿Qué dice? Daño en el ADN. Recuerden que daño en el ADN es algo extremadamente grave. Si una célula tiene un daño en una base nitrogenada y no se puede reparar, esa célula entra en apoptosis. Recuerden que si esa célula no detecta ese cambio, ¿en qué se convierte? En una célula tumoral. Una célula tumoral. Entonces, para que ustedes sepan, y no es para que se asusten, sino para que lo tengan en cuenta, nosotros todos los días, a todas horas, estamos produciendo células posiblemente cancerígenas. Siempre. Siempre va a haber una célula que se replicó y cometió un error. Pero esa célula o es detectada por los linfocitos o ella misma se muere. Cuando se pierde ese mecanismo, solamente se necesita un error para que una célula evite ese mecanismo de apoptosis y se empiece a replicar de manera descontrolada. Y ahí es donde sale el cáncer. Entonces, lo mismo en la Robbins, en la parte de tumores, dice que la única manera de prevenir el cáncer es no viviendo. Y eso es algo que dijo el padre de la patología, literalmente. La única manera de uno evitar que alguien sufra de cáncer es no vivir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos produciendo células cancerígenas.
Pero nuestro cuerpo las ataca. Entonces, digamos, un daño en el ADN y una célula empezó a tener una replicación excesiva, pues ella va a entrar en apoptosis, digamos. Es un ejemplo, por eso se lo estoy diciendo. ¿Qué otro? Estrés en las organelas, o sea, estrés oxidativo, que significa aumento de radicales libres. Estrés oxidativo entre las células. Estrés oxidativo dentro de las células, ¿listo? O sea, presencia de radicales libres. Profe, aumento, presencia. ¿Son de vías Aumento de extrínsecas o intrínsecas o Esta es intrínseca. ¿Qué presencia? Radicales libres. Hay que ver cómo es eso. ¿Qué otra cosa? Hipoxia. Hipoxia. Entonces, en la fase inicial de los procesos hipóxicos, las células van a entrar en apoptosis, luego se mueren todas en cadena. ¿Y qué otra cosa me desencadena aparte la apoptosis aparte de la hipoxia? Deficiencias nutricionales. Deficiencias nutricionales. Esta molécula va a estar, digamos que, coloquémoslo por ahora así, activada por medio de esta, de la BCL2. Entonces la vía intrínseca va a ser activada por medio de la BCL2. La vía extrínseca son todas estas, vía extrínseca, perdón, son receptores de muerte. Vía intrínseca va a estar activada principalmente por estas causas, estas son las causas de la vía intrínseca, pero quien activa esa vía es el BCL2. Vía extrínseca, receptores de muerte, o sea, un receptor de membrana. Ahora, la vía intrínseca son todas estas causas. Si esa célula tiene alguna de esas causas, se dispara la vía intrínseca por medio de la BCL2. Profe, la pregunta, o sea, como tal, la extrínseca sería por PAMS y la otra por DAM. Algo así. Sí, algo así. Entonces recuerden que lo que está preguntando Miguel, que es un PAM y es un DAM, ¿alguien se acuerda? Pues aparte de él. O sea, un PAM es un patrón molecular asociado a patógenos y un DAM es un patrón molecular asociado a daños. Entonces un DAM, la mayoría de los DAMs son intracelulares y la mayoría de PAM son extracelulares. Entonces, pero eso lo vemos bien, tranquilos que eso lo vemos bien en microcirculatorio. Entonces, ¿quién me va a activar estos receptores? Estos receptores de membrana específicamente. Entonces, vamos a colocar primero las citoquinas. Los receptores de muerte me los desencadenan las citoquinas. Específicamente, ¿cuál? El factor de necrosis tumoral alfa. los que activan la BCL2? No, los activan la vía extrínseca. Los receptores de muerte. Entonces, ¿quiénes me van a activar, digamos, la vía extrínseca? Es la citoquina específicamente y la más caracterizada es el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis
necrosis tumoral. ¿Qué otra cosa? Lo mismo, las especies reactivas de oxígeno también pueden desencadenar esta vía en la membrana citoplasmática. Profe, ¿me puede recordar cómo es que se producen los ROS y los NOS? Creo que eran. ¿Qué es uno? No me acuerdo. Los de nitrógeno. Los de nitrógeno. Sí. Las especies reactivas de nitrógeno, la verdad o sea, no lo había escuchado. Yo conozco el ROS, la verdad. El ROS es una especie reactiva de oxígeno. Y sobre también nos hablaba de los NOS, ¿no? Sí, eran los dos alternativos. Ajá. Bueno, no tengo caracterizado, no tengo presente que los NOS actúen dentro de esta vía. O sea, la verdad no me puedo hablar. No les podría hablar de eso. Les hablo son de las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno hay dentro de esa familia hay unos radicales libres. Estos siempre se van a producir en todas las vías. ¿Verdad? Estos siempre se van a producir en todas las vías metabólicas. Siempre. Todas de oxidorreducción. Eso era. Siempre se van a producir en las vías de oxidorreducción. ¿Qué hay otra? El glutamato. El glutamato. ¿Listo? Estos receptores de muerte, ¿qué nombre reciben? ¿O cuáles son los receptores de muerte que tenemos? Uno se llama el FAS, el otro se llama el receptor para el factor de necrosis tumoral y el otro no es muy importante. Son dos receptores, el FAS, receptor FAS y receptor para el factor de necrosis tumoral. O sea, esto que es acá está R significa receptor, o sea, receptor para el factor de necrosis tumoral. FAS y receptor para el factor de necrosis tumoral. ¿Y el otro qué significa? Dime. ¿Y el otro qué significa el FAS? FAS, no más tarde, no cortar. Esos son los receptores de muerte. Sí, son receptores de muerte. El receptor FAS y el receptor para el factor de necrosis tumoral. Ahora, por esto es que ustedes saben por qué ese factor se llama así. Se llama factor de necrosis tumoral porque induce apoptosis en células tumorales. Entonces, digamos, si se genera una célula tumoral, llega un linfocito y crea un factor de necrosis tumoral y se lo muestra a la célula, y cuando ese factor se pega al receptor de la célula tumoral, pues ella entra a la apoptosis. Eso es un proceso que estamos haciendo todos nosotros acá en este momento, todos. Eliminando células tumorales. Es algo que pasa siempre. ¿Qué otra? Cuando se llama ese receptor, digamos, es cuando ya empieza a fluir el cáncer, o sea, se empieza a generar. Eso es un mecanismo. Uno de los mecanismos de resistencia de las células tumorales a la apoptosis es ese, la pérdida del receptor, o sea, del órgano diana. Los mismos mecanismos que ustedes vieron en bacteriología que le permiten a una bacteria escapar de los medicamentos y de los factores de control de tumores, los hacen también las células tumorales. Por eso es tan curioso, porque actúan como si fuera una bacteria. Actúan como si fuera una bacteria. Entonces, el primero, que esconde el órgano diana, o sea, el receptor, esconde el receptor de membrana. El segundo es modifican el órgano diana también. Entonces, digamos, llega un antitumoral que ataca el núcleo, entonces ellos modifican la estructura del núcleo para que el quimioterapéutico no pueda entrar. El tercero, bombas de flujo. Sí, digamos, cuando detectan un cáncer, lo que hacen, toman una biopsia y esa biopsia mandan una cantidad de marcadores de inmunohistoquímica. Entonces, si alguno de ustedes tienen familiares que tienen cáncer o han tenido cáncer, ustedes van a mirar el reporte que siempre dice positivo para CD30, positivo para CD20, positivo para CD45, positivo para CD3, positivo para CD38, así sucesivamente. Cada uno de esos CDs, ¿qué significa esa palabra CD? ¿Se acuerdan en inmunología? La palabra CD. Porque nos han dicho CD8, CD4, pero ¿qué significa CD? Célula. Se llama Cluster of Differentiation, o sea, diferenciación celular. Diferenciación celular.
Entonces cada marcador CD, hay un CD específico para cada célula. Digamos el CD45 me dice que esas células son linfocitos, digamos. El CD8, que es un linfocito T, citotóxico. El CD4, que es helper, por ejemplo. El CD20, linfocitos B. El CD3, linfocitos T. Entonces esos son marcadores que tienen todas las células. El caso, cuando hay una persona que tiene cáncer, toman todas esas moléculas para saber a qué es sensible. A qué es sensible y también qué tipo de tumor es. Siempre lo hacen. Nosotros en veterinaria uno le dice a un propietario es que tiene que tomar 2 marcadores de inmunohistoquímica, no, pero como así es que no saben qué es. Y uno por ahí 1 o 2 marcadores se autorizan, cuando se necesitan por ahí 5 o 6 marcadores. Es muy difícil. Y si uno no puede convencer a los propietarios, créanme que es aún más difícil convencer a un veterinario. O sea, decir a un clínico que le remita a uno es que este tumor requiere que usted me autorice al menos 6 marcadores de inmunohistoquímica. Uy, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo le voy a decir eso al propietario? Bueno, entonces quédese con un diagnóstico a medias porque no puedo hacer nada. Tampoco va a trabajar gratis. En eso estamos acá. Bastante curioso. Por favor, no sean esos clínicos, porque si no, entonces me caerían mal y nos pelearemos todo el tiempo cuando salgan. Que uno no se la pasa agarrado con los clínicos por eso. Entonces, esta vía extrínseca, esta específicamente, tiene 2 características. Es dependiente de caspasas, y es independiente de la mitocondria. Entonces, la vía extrínseca es dependiente de caspasas e independiente de la mitocondria. Son algo bastante importante que lo tengan en cuenta. Dependiente de caspasas e independiente de la mitocondria. En cambio, la vía intrínseca es dependiente de la mitocondria. Y también es dependiente de caspasas. ¿Listo? Esto es dependiente de la mitocondria. Ahora, no les había explicado qué moléculas me pueden desencadenar la vía intrínseca, entonces se los voy a decir. Primero, ya la conocen y supremamente importante, el calcio. El calcio dentro de la célula puede desencadenar apoptosis, un exceso de calcio. Es la vía intrínseca, ¿sí? Estas son moléculas que dentro de la célula que me pueden desencadenar la apoptosis intrínseca, o sea, la vía intrínseca de la apoptosis. La primera, ¿cuál es? Calcio. La segunda, radicales libres de nuevo. Radicales libres de nuevo. Ahora es el citocromo C. La última son las caspasas activadas. Citocromo C y las caspasas activadas. O sea, ¿es activada por o activa? Estas las activas, las intrínsecas. Okay. Ya te voy a explicar por qué. O sea, tanto la activa como actúa dentro de la misma apoptosis. Por eso te había dicho que habían 3 caspasas, ¿listo? Unas iniciadoras y otras efectoras. Esta sería una caspasa iniciadora. Uy, no, espera. No, ya me confundí. Hay 3 tipos de caspasas: proinflamatorias, iniciadoras y efectoras. Las iniciadoras, ¿cuáles van a ser? Las que me desencadenan la apoptosis. Okay. Las efectoras son las que me destruyen la célula. Okay. Entonces
Entonces estas caspasas van a ser iniciadoras porque solamente me van a iniciar la apoptosis como tal, la vía intrínseca. Inician la vía intrínseca. Profe, pero el calcio no contaría también como efectora. No, porque eso no es una caspasa, porque el caso es un hierro. El caso es un hierro. ¿Puedes repetir? Dice que antes que Iniciadoras, proinflamatorias y efectoras. ¿Esto por qué es importante? Porque acá no son energías, no son fuerzas del universo, como dicen en virología. No, los virus pueden hacer eso. Los virus pueden activar caspasas. Entonces es un método un factor de virulencia de los agentes virales que pueden activar caspasas por su propia cuenta para producir apoptosis en las células. Entonces no es que sean energías del mundo que me estén modificando esta célula. Hay un mecanismo fisiopatológico detrás de eso. No las he nombrado porque esas son de otro tipo. Son de otro tipo, vamos a ver luego. Vamos a ver luego. Entonces, vía extrínseca, estas moléculas entonces acá que estoy aquí coloreando, ¿qué serán? Se está pegando en el receptor. Está arriba del todo. O sea, donde aparece. ¿Cuál específicamente? O sea, ¿qué molécula se pega a qué receptor ahí? ¿Cuál es la más importante en la vía extrínseca? ¿Cuál? ¿Cuál? La Acabo de decir. inter... No, esa es intrínseca, extrínseca. Estoy en vía factor extrínseca. de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral. Entonces, voy a explicar la cadena molecular ahora sí de eventos. El factor de necrosis tumoral se pega al receptor del factor de necrosis tumoral. O sea, el factor de necrosis tumoral que está producido por otra célula se pega a su receptor, que va a ser este. Entonces el factor de necrosis tumoral se va a pegar al receptor en la célula. ¿Qué va a hacer ese receptor ahora? O sea, recuerden que todos los receptores de membrana van a activar un segundo mensajero. Eso siempre lo van a hacer. El segundo mensajero es el que inicia la señal intracelular. ¿Cómo se llaman los segundos mensajeros acá? Son dos. Se llaman los dominios de muerte celular. ¿Qué hace ¿Dominios? el segundo mensajero? Inicia la cascada de eventos intracelulares. Entonces el factor de necrosis tumoral se pega a su receptor y el receptor activa el segundo mensajero. ¿Cuál es el segundo método? Ya te lo gané. Inicia Estoy esperando cascada que- de... Intracelular, de eventos intracelulares. Eventos intracelulares. Ahí activa esos dominios de muerte. El segundo mensajero se llama dominios de muerte celular. Ese segundo mensajero acá, ¿cómo se llama? Dominios de muerte celular. Creo que si no están entendiendo, toca que me pregunten porque esta cascada pues va a seguir eso, es una cascada de eventos. ¿Listo? ¿Cuál es específicamente? El FADD y el trato. Es este que está acá, no sé si lo están viendo acá, pero acá dice FADD y en el receptor activa el FADD. Esos dos son los segundos mensajeros. Son los dominios de muerte celular, o sea, los segundos mensajeros. Voy a hacer otra cadena de eventos como les expliqué en necrosis, entonces por eso es importante que lo tengan en cuenta.
De nuevo, tengo un receptor de membrana, llega el factor de necrosis tumoral, se pega a su receptor, ese receptor activa los dominios de muerte celular. ¿Cuáles? El FAT y el TRAT. ¿Vale? Hasta ahí vamos. Este FAT y TRAT, ¿qué hacen? Activan la procaspasa 8. Y la 10. ¿Señor? Y la 10, pero ¿por qué es procaspasa? Ya les voy a decir por qué. Activa la procaspasa 8 y la procaspasa 10. Pero bueno. Activa, no voy a rayar más acá. Activa la procaspasa 8 y la procaspasa 10. No aquí. El FAT activa la procaspasa 10. Acá voy a tener el factor de necrosis tumoral. Y este es el que me va a activar el FAT. ¿Listo? Ahí vamos. Activa la procaspasa 8, procaspasa 10. ¿Qué significa ahora sí? No les voy a responder, sino les voy a preguntar el resto, si se acuerda. ¿Qué significa que una molécula se llame PRO? Que es una prolipasa, que es una ¿Qué es antes de eso? Que induce que es inmadura, que está inmadura, está inactivada. Está inactivada. Entonces una procaspasa 8 que está inactivada. Entonces, ¿qué hace el FAT? La activa. Entonces activa la procaspasa 8 y la procaspasa 10 para que se conviertan en caspasa 8 y caspasa 10. ¿Listo? puede ser que. Dime. Espere. El pro, ¿quién lo quita para que se vuelva caspasa? Exacto. ¿Quién lo quita? El FAT y el Se las TRAT. activó para que ya se conviertan en caspasa 8 y 10. Pues miren, ¿qué hace la caspasa 8 y la caspasa 10 específicamente? Entonces, la caspasa 8 y la caspasa 10, ¿qué hacen? Activan ahora la caspasa 3 y la caspasa 7. La caspasa 8 y la caspasa 10 activan la caspasa 3 y la caspasa 7. Y acá ya se acaba, la caspasa 3 y la caspasa 7 inducen apoptosis, o sea que la célula se empieza a destruir, se empieza a digerir ella misma. Esta es la fácil. Si la intrínsecas es la vía fácil, la intrínseca es un poquito más compleja. ¿Cómo es para hacer que Sí, porque son poquitas moléculas. No me intento decir. ¿Listo? Apoptosis, ¿verdad? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Entonces, eso fue la vía extrínseca. Ahora nos vamos a ir a la vía intrínseca. De nuevo, recuerden, daño intracelular, como este que está acá, daño en el ADN, en el retículo endoplasmático, en cualquier organela, hipoxia, estrés metabólico, eso ya lo habíamos visto. Ya sabemos específicamente que me desencadena la vía intrínseca. Se me había olvidado una, por favor, anoten las mismas causas, proteínas mal dobladas. Proteínas mal dobladas. ¿Priones? Como los priones. Como tal, no son primas, solo tiene que ser la clínica celular. ¿Esa solo es intracerebral o está en todo? Estas neuronas, así sean neuronas por fuera del sistema nervioso, también las están. Que es la proteína GRPSC. Esta proteína GRPSC es la proteína priónica, esa está en todas las células, nerviosas. ¿Qué hace el scraping? Que es así, es la normal, se pega a esa proteína y la pliega anormal. Eso es lo que hacen los priones. Pero las proteínas priónicas las tenemos todos.
Sí, se unen normales, y van normales dentro del cuerpo. Entonces, proteínas mal dobladas es súper importante, porque ese es el mecanismo patológico de por qué los priones generan lesiones en el encéfalo. Eso lo vamos a ver luego, si alcanzamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que voy a tener un daño o una activación en la mitocondria. La activación de la mitocondria. Sí, el primer paso es el daño celular, daño intracelular. Y el segundo, ¿qué es? La activación de la mitocondria. Activación de la mitocondria, ¿listo? La mitocondria puede hacer dos cosas. Puede activar la caspasa 8. O activar las proteínas BH3. Puede activar la caspasa 8 o activar las proteínas BH3. ¿Listo? Entonces, la caspasa 8, la activación de la mitocondria activa la caspasa 8 y activa la BH3. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacen estas dos específicamente? Me van a activar este paso que está aquí, que estoy redondeando acá. Me van a activar el BAX y el BAC. ¿Profe, pero las dos se activan? Sí, ¿O solo se pueden activar las dos. caspasa 8? No, se activan las dos. Se activan las dos. Entonces, caspasa 8 me pueden activar cualquiera de estas dos. La BH3 me pueden activar cualquiera de estas dos. Ya les voy a explicar qué son esas dos moléculas. Y vamos a ir pasito a pasito para poder entender este esquema, porque este esquema es un poquito complejo de entender. ¿Vale? Profe, el BAC y el BAC, ¿qué son? Son moléculas intracelulares. Son moléculas intracelulares. Ya les voy a decir qué hacen. No, es que no los quiero confundir, pero se me olvidó decirles este paso. Es porque la caspasa 8 siempre activa primero el BID y el BID después activa el BAC y el BAC. Ah, ok. Entonces BID es el que está ahí. Bien. O sea, la caspasa 8 activa el BID y después activa el BAC y el BAC. Que permite que se paso. Sí, lo va a seguir aquí. Ah. ¿Y el BIT también es una molécula intracelular? Todos estos son moléculas intracelulares, ¿listo? Todos son proteínas, todos. Todos son proteínas. Entonces, el BAX y el BAC, ¿por qué son importantes? Tienen dos funciones principales. Uno, el primero, inhibir al BCL2. Y el otro es abrir un poro mitocondrial. Entonces, tienen dos funciones. El BAX y el BAC tienen dos funciones. La primera, inhibir al BCL2. Y la otra es abrir un poro mitocondrial. Este es un paso extremadamente importante y es prácticamente el paso que me diferencia de una célula normal de una célula tumoral. Si una célula tumoral tiene el BSL2 mutado, pues no se va a desactivar, entonces no se va a activar la apoptosis. ¿Sí me entendieron eso? De nuevo, este es un paso supremamente importante. El BAX y el BAC me
inhiben al BCL2. Entonces, cuando el BCL2 se despega de todo este complejo, la apoptosis puede continuar, ¿vale? Pero en una célula tumoral, si El tiene el BCL2 mutado, no se va a quitar. No se y despegue, va- por ende no hay... no hay apoptosis. ¿Listo? Entonces, por eso también, si ustedes tienen familiares también que tienen cáncer o conozcan a una persona que tiene cáncer, cuando toman una biopsia, toman también presencia de BCL2. O sea, el BCL2 inhibe el Inhibe la proceso. apoptosis, inhibe todo este proceso. Solamente que el Baxelback viene y lo quita para poder desencadenar. Y no hay una... Si el BCL2 está mutado, no hay nada que hacer. Profe, ¿y no hay un tipo de molécula que se le asemeje al BAX y al BAC que haga eso mismo, pero con el BCL2 mutado? No existe. No, si está mutado, no hay nada que hacer. Entonces, un primer paso, y el de los más importantes, bueno, primer paso, vamos como 5, no me acuerdo en qué paso voy en este caso. Inhibir al BCL2 y el otro abrir el poro mitocondrial. Entonces, ¿qué significa que ahora el poro mitocondrial? Si ven que acá esta mitocondria no tiene una membrana continua, sino la colocan así discontinua, pues ¿esto qué es? Es un poro. Es un porito. Entonces, por el poro va a salir esta molécula, el citocromo C. Entonces, el siguiente paso va a ser la salida del citocromo C. De la mitocondria. Sí, la salida de la mitocondria del citocromo C. O sea, se abre el poro y por ese poro va a salir el citocromo C de la mitocondria. Va a salir de la mitocondria el citocromo C. Citocromo C. Citocromo C. Te lo voy a escribir acá. Citocromo C. Citocromo C. Se salió. Entonces se activa o se libera el citocromo C. El citocromo C es una molécula, miren acá, es esta que estoy acá, si la alcanzan a ver, es un circulito morado. Ahora, este circulito morado se va a sumar a los residuos de esta molécula. Yo de verdad, sinceramente, no me acuerdo ahorita el nombre de todas estas moléculas. Pero se va a unir esta, se va a unir con la APAF1. Se unen esas dos, citocromo C y el APAF1. El citocromo C se une con el APAF1 y después de que se une con el APAF1 se va a unir con la caspasa 9. ¿Correcto? O sea, el citocromo C se une con la molécula APAF1 y luego se va a unir con la caspasa 9. El citocromo C, APAF1 y la caspasa 9. ¿Vamos hasta ahí? Es la suma de estas tres moléculas que me forman esta, el apoptosoma. La apoptosoma. Entonces la suma de todas estas tres me forman el apoptosoma. ¿Listo? Sí, profe. Entonces la suma de estas tres moléculas me crean el apoptosoma.
¿Y el apoptosoma qué hace? Me activa la procaspasa 3. Entonces la apoptosoma me activa la procaspasa 3. La procaspasa 3 se transforma en caspasa 3. Y finalmente, ¿qué hace la caspasa 3? Así como lo hace la vía extrínseca, también lo va a hacer acá. Activa la apoptosis. ¿Listo? Esa fue la vía intrínseca. Esa fue la vía. Ahora, si se acuerdan que Oscar había nombrado este gen, el P53, que es el guardián celular. Si el P53 él detecta un cambio en el ADN, él me va a activar directamente el virus, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. O sea, si el P53 detecta un error, él me va a activar directamente el virus y de ahí sigue la cadena. Dime. El apoptosoma es la unión de 3 moléculas. Va a ser el APAP1, la caspasa 9 y el citocromo C. O sea, el P53 se salta los pasos anteriores Y de una vez inicia el virus. Esta cadena de eventos moleculares, pues yo los pregunto, pero en verdad a mí lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta es que esta cadena, ¿por qué hay que saberla? Porque uno cuando está tratando tumores y uno cuando más adelante tiene un paciente que es un tumor que no responde al tratamiento, uno puede hacer pruebas moleculares para detectar si tienen mutaciones en el P53, mutaciones en el PSL2, mutaciones en los receptores, y así uno detecta qué tan agresivo es ese tumor. Entonces esto tiene una teoría práctica, todo esto tiene una teoría práctica. ¿Qué te da la P53? El BIT. Y después Y recuerda que el BIT activa el Baxel-Bach, el Baxel-Bach abre en el poro y hace toda la cadena. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Necesito echarle color. Sí, profe, el apoptosoma se puede ver dañado o inhibido por algo. O sea, una vez se activa, nada que No hay nada hacer. que hacer. Una vez se activa la apoptosoma, ya esa célula se va a morir. Y retiene un ojo. De una u otra manera se va a morir. Ya no entiendo. ¿Qué me llama? Señor. Como tal, ahí estarían los virus en inhibir o no a la apoptosis para la replicación. O sea, actúan directamente en el BCL2. Sí. Hay virus que actúan directamente en el BCL2, otros virus actúan directamente inhibiendo el P53. Para ellos. Algunos, no me acuerdo específicamente el tipo, pero algunos sí inhiben eso. Parvo lo que pasa es que Parvo no genera apoptosis, él induce la muerte celular después. Por lisis. No es tanto que la elimine, sino su replicación es tan rápida que la célula no se da cuenta. Que el parvovirus es bien específico, su mecanismo patogénico es bien específico, porque los parvovirus se replican en células que se están replicando constantemente es porque ellos no tienen isomerasas propias. Entonces tienen que utilizar una célula en replicación constante. Por eso parvovirus ataca el sistema gastrointestinal y el sistema inmune. Ataca las vellosidades del intestino. Los enterocitos que están replicándose constantemente. Entonces, por eso. Entonces, este esquema es un poquito más corto, pero es un esquema que también les ayuda. Miren, tengo acá receptores extrínsecos y vía intrínseca. La vía intrínseca que es el daño mitocondrial o la vía mitocondrial, y la de afuera, la extrínseca, se llama la vía de los receptores de muerte celular.
Entonces lo mismo, se pega el factor de necrosis tumoral a su receptor, esta crea las proteínas adaptadoras, las caspasas iniciadoras y activa las caspasas de ejecución o efectoras. Y esas que producen, pues, la producción específicamente de la apoptosis. Ahora, ¿qué es ahora sí la apoptosis o qué se genera dentro de la célula? Primero, destrucción del citoesqueleto. Primer paso, destrucción del citoesqueleto de la célula. ¿Eso cómo pasa de la apoptosis? Paso no, eso sucede todo el tiempo, al tiempo. Ah, pero Sí. O sea, destrucción del citoesqueleto de la célula. Destrucción del citoesqueleto de la célula. El segundo va a ser la activación de las endonucleasas. Primer paso, destrucción del citoesqueleto. Segundo paso, activación de las endonucleasas. Endo adentro, núcleo, pues el núcleo, asa encima. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la endonucleasa? Pues fragmenta y destruye el núcleo. Fragmenta y destruye el núcleo. Y el tercero y último paso va a ser la formación de vacuolas citoplasmáticas. Porque se Formación de vacuolas está, citoplasmáticas. porque se está desgranulando, ¿no? No, ahí no es una granulación, sino como se están muriendo los tejidos de manera organizada, empiezan a hacer vacuolas chiquiticas, se van desprendiendo de la célula. Ujú. Adentro de esa vacuola, ¿qué van a ver? Residuos de organelas. Residuos. Residuos. ¿Vacuolas qué? Citoplasmáticas. Las vacuolas citoplasmáticas se van a ir desprendiendo de la célula y se van a ir siendo fagocitadas por el sistema inmune. ¿Vale? ¿Qué nombre reciben estas vacuolas? Se llaman cuerpos apoptóticos. Se llaman cuerpos apoptóticos. ¿Listo? Entonces, producción de finalmente los cuerpos apoptóticos. Y esos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados. Entonces, miren la diferencia, es una diferencia bastante particular. Acá en la apoptosis, los residuos de la célula que se está muriendo salen de manera organizada al exterior. En cambio, en necrosis, ¿qué pasa? La membrana se estalla y todo sale. Por eso es que acá no hay inflamación. ¿Listo? Y por eso en la necrosis sí. Porque acá sale de manera organizada el contenido de las células, para que lo tengan en cuenta. ¿Claro hasta ahí? Cuando yo al microscopio veo que la mayoría de las células epiteliales están normales, ustedes acá ven que esta célula está normalita, que esta célula también, y esta que está al lado también, se alcanzan a ver que son dos células epiteliales una al lado de la otra, pero alcanzan a evidenciar que hay otras como esta y esta que están desprendidas. ¿Qué características tienen? Que uno tienen el núcleo pigmentado, o sea, están en pignosis, y lo otro están hipereosinofílicas. Yo cuando veo eso puedo decir que eso es un cuerpo apoptótico, pero no puedo ver nada más.
solamente pienso que eso es un cuerpo apoptótico. Entonces todas estas células que van a ser cuerpos apoptóticos. Esta acá. Todos van a ser cuerpos apoptóticos. ¿Listo? Así se ve en el microscopio. Yo como sé que eso no es necrosis, porque son unas poquitas células, no solamente poquitas, unas que se están muriendo, no todas.